1 + 1 = 3, Metro. Los viernes 21 a 30 horas por Canal 13 de Multicanal y Cablevisión. Fuerte fue la polémica durante toda esta semana. En el día de hoy finalmente esta medida cautelar se levantó y la idea, Santiago, es opinar un poco acerca de este tema. Sí, vamos a proponerle porque tenemos 5 invitados de lujo que por una cuestión de tiempo únicamente vamos a dar una metodología del uso de la palabra individual para que cada uno pueda expresar claramente lo que tiene que decir. Y así no nos peleamos. Hacemos una ronda de ida, una de vuelta y un remate. Si quieres empezar vos. Sí, con Martín Ocampo, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, un poquito la idea acerca de lo que estamos viviendo. Bueno, primero, es lamentable todo este proceso en el cual se terminó frenando que se pudiera hacer la práctica de aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires a través de la utilización del sistema judicial y a través de ONG y procedimientos en el marco de las acciones judiciales que están reñidos por lo menos con la buena fe en el accionar judicial. Expedientes que se presentan en los despachos de los jueces. Y a esto también tiene un lado positivo y hay que decirlo, que es el fallo de la Corte. La verdad, la Corte ha actuado en forma celérica, como tenía que actuar, resolviendo el problema de fondo para que esta mujer que había sido víctima de una violación pudiera practicar el aborto y se pudiera cumplir con el fallo de la Corte, el anterior, que autorizaba en los casos de abortos no punibles hacer esta práctica abortiva. Así que me parece que, por un lado, empezó mal, porque me parece que hay que terminar con estas operaciones utilizando la justicia, porque ya está resuelto el tema de la Corte, no es un tema no resuelto judicialmente, y lo que hay que hacer es cumplir ese fallo de la Corte y me parece muy bueno la resolución judicial final de la Corte. En una palabra, Macri finalmente, ¿cuál es su postura? ¿Veta, no veta la ley? ¿Cuál es? Bueno, pero eso no tiene que ver con la práctica, con la discusión, porque también hay que hablar de la despenalización del aborto y de la práctica, de lo que se sancionó en la legislatura, que es un protocolo de actuación en base al fallo que dictó la Corte. En la segunda. En la segunda. No al lugar. Yo le contesto. En la segunda. Sofía Rodríguez. Lo va a vetar igual. Pero... Sofía Rodríguez, abogada vocera de Frente Joven, entonces, también su palabra. No. Yo no soy acá, perdón. Para nosotros lo que es lamentable es que se esté proponiendo como solución el aborto a una mujer que fue víctima de trata, que sufrió mucho, o sea, lo más aberrante que le puede pasar, pero además agregarle otro mal, además de la violación, someterla a una intervención quirúrgica, quitar la vida de un niño y que el Estado no se meta de fondo en lo que es salud pública, acompañarla, ayudarla. Porque yo lo que escucho todo el tiempo es el aborto como solución, pero ¿y el delito de trata? ¿El violador? ¿Qué pasa con esto? No habrán dicho, yo estoy en contra del aborto, obviamente, obviamente para mí, con el mayor respeto. Yo la quiero mucho y la admiro a María José Lubertino, pensamos distinto, pero en otras cosas coincidimos. No se puede querer y pensar distinto, eso no tiene nada que ver. No, pero con respecto a este tema. Sí, claro. Para mí, yo soy creyente, no tengo que disculparme por eso, ni me considero fundamentalista por eso. Y creo que la vida nace en la concepción, a partir de la concepción. No estoy solo, porque no cree el derecho romano, la Constitución Nacional, el Código Penal, el juramento hipocrático que nadie habla, UNICEF, etcétera. Pero no importa. Para mí, yo opino eso. El que no es distinto, yo creo que la vida es sagrada y además quiero dejar nada más que 3 o 4 preguntas. Quiero preguntar, no afirmar. Bueno. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, y ya hay vida, ahí está el genoma, la ciencia me faltó y las grandes religiones que piensan lo mismo. Está el genoma, es toda la información, ya somos nosotros, en el mundo de la cibernética, ya somos. Después empieza a crecer y me pregunta qué es lo que tiene en la panza una mujer. Hay 3 posibilidades, puede tener un ser, un vegetal, un animal o un mineral. Mineral evidentemente no tiene una piedra. El vegetal tampoco, no tiene un cactus ni un árbol. Y animal tampoco, es un ser humano, que es la opinión mía. Y quiero, antes, por si se me va el tiempo, quiero coincidir con el que hay que aceptar el fallo de la Corte. Claro, hay que aceptarlo, aunque uno esté en desacuerdo, como estuvo uno, pero uno tiene el derecho a pensar distinto. Lo que me digo es esto, finalmente, ¿por qué los eufemismos? ¿Nos animaríamos en esta mesa a hablar sin eufemismos? En vez de decir, ¿qué es la interrupción del embarazo? Si hay un ser vivo, ¿qué hay otra cosa que matarlo? ¿Hay alguna otra cosa que matarlo? Y si se lo mata, ¿con qué derecho? Yo propongo, lo entiendo, la madre no va a ver una criatura con los ojos de su violador, lo entiendo. Propongo
la adopción. Es más, me ofrezco a adoptarlo. Esta vez lo hablé con mi mujer y si alguien me lo consiente, lo ofrezco. Y finalmente voy a dar un golpe de efecto. A ver. Un golpe de efecto. ¿Tenés un multiplicador vos? Un efecto, a ver, efecto. Esto es lo que van a... Esto es lo que van a matar. Esto, que le duela a quien le duela, esto es lo que van a matar. Lo van a trozar. Trozar como se hace con los pollos. Esto es lo que van a hacer. Esto que es un ser vivo que tiene todo el derecho a vivir. Participa opinando en 1 más 1 3 a través de Facebook. Búscanos como 1 más 1 3. Le das clic en me gusta y listo. También podés hacerlo a través de Twitter. @1 más 1 3 OK. Con que usted es un hombre fanático de Boca, por ejemplo. Apasionado. Pregunto, ¿el kirchnerismo, el sentirse kirchnerista, es una pasión? ¿Es así? ¿Es como un sentimiento también? Yo antes de ser apasionado por Boca fui apasionado por el peronismo y sigo siéndolo. Ese peronismo, ¿cómo se enmarca en el homenaje permanente a Evita sin la figura de Perón? Ese intento por eso es un dato objetivo de la realidad que no se corresponde con la realidad. Pero ahí, las cosas son opinables, está muy bien. El no ser objetivo con la realidad es no decir la verdad. Cada vez que habla en el Salón del Bicentenario Cristina, tiene atrás una foto donde está el clásico Perón de uniforme del saco blanco con Evita con el vestido largo. Eso es absolutamente en todas las veces que habla. Nosotros nos habíamos propuesto con Néstor hace 10 años trabajar para generar las condiciones de un estado de bienestar de cara al siglo XXI. Creo que falta mucho camino por recorrer, pero que hemos avanzado algo en esa dirección. Hablando un poquito de Néstor, pensaba un poco en esto del tema de ley de medios, ¿no? Él era una persona que hablaba del Consejo de la Magistratura, la elección de jueces, la independencia, ¿no?, de cada uno de los poderes. Y a veces puede sentir mucha gente que cuando se recusa algún juez, si no es afín, puede sentir que eso se está tocando, ¿no?, esa idea de independencia. ¿Cómo lo ve? Nunca se lo ha recusado a los jueces por no ser afines, en todo caso por irregularidades, y las pocas veces que los pedidos de enjuiciamiento han partido no tengo presente demasiados, generalmente participan de privados, de particulares, ¿no? Dijo en el Consejo de la Magistratura 5 años, sí. Nunca le pregunté la afiliación a un juez. Dijo la nata que que Chávez es una Cristina al cubo. ¿Cómo se interpreta Venezuela, Argentina, esta pasión por una elección que no era propia y un resultado que esperaban en la Argentina unos y otros como si fuéramos partícipes del destino de Venezuela? Son opiniones de un hombre al que todos respetamos por alguna etapa de su trayectoria y al que ahora se está haciendo abuso de sus condiciones de su salud. Prefiero no opinar. ¿Cómo sigue la economía latinoamericana? Porque hoy, digamos, si bien hay un viento de cola favorable a los commodities latinoamericanos, nosotros somos el país con menor cantidad de reservas. Brasil con 400 millones líquidos, nosotros con 44.000 millones líquidos, habiendo crecido al 9% a tasas chinas, como decían en algún momento. Hemos usado el dinero no para la especulación bancaria, porque usted sabe que las reservas se depositan en bancos internacionales que pagan el 1%. ¿Sí? Cuanto más en realidad la propaganda que se hace de por qué no tenemos más depositados, las hacen los que pagan para que hagan esa propaganda, los que serían beneficiados con esos depósitos, tienen plata al 1%. Mire, nosotros estamos aplicando con una racionalidad. Primero y principal, hemos pagado y hemos disminuido la deuda pública. La deuda pública, que representaba el 160% del PBI en el año 2002, a principios del 2003, en este momento, la externa al propio Estado no llega al 14 o el 15% del PBI. 1 más 1 3 Radio, con la conducción de Santiago Cunio. Política, actualidad, deportes, espectáculos. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, escucha Cadena 1, AM 1240. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es 1 más 1 3, Santiago. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Nonita? Bien, quinto programa y nos metemos con dos temas hoy. Uno, la militancia 2.0. Sí. ¿Qué hacen los jóvenes y qué pasa en Internet? También, por otro lado, tenemos el 7D muy cerquita y hay un debate de periodistas. Periodistas con nosotros para ver qué van a hacer después del 7D. ¿Existe el 7D? ¿Existe? El 8D? ¿Pasa algo o no pasa nada? Sí, lo analizamos con ellos, ¿no? Enseguida. Erasni, bienvenido. Bueno, gracias. Estaba pensando en Mariotto por el Día de la Lealtad. Pero disculpame, por eso me agarraste desprevenido. ¿Cómo ves el país frente al 7, 8, 10 de ley de medios? Bueno, el 8N va a ser una movilización el doble de los 150.000, 200.000 que había en la Plaza de Mayo.
Creo que hay mucha gente, no coincido con Lucas, que la única organización política que estuvo es la Solano Lima, que atrás tiene una propuesta peronista que es liderada por Cristian Ritondo, pero lo demás es gente que está en, como se llaman las redes sociales, especialmente en Facebook, desde el 14 de agosto del primer 50%, después del 54%, que andan convocando una marcha. Se hicieron algunas, uno hubo a 7.000 personas, otra 2.000, después se quedó en el tema, pero yo creo que después la cosa se agrandó porque la economía está estancada, porque el gobierno cada vez es más fascista y más estalinista. Prueba de ello que está Sabatella, por más que en 678 se rían, pero Sabatella viene del Partido Comunista, o sea, fue estalinista toda la vida. Y es más o menos, el chavismo es una mezcla de fascismo con estalinismo. Bueno, la presentamos a Fanny Mandelbaum. Gracias por estar acá, Fanny. Es un placer. Bueno, la misma pregunta en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que sé que tal cual, que sabes que es un tema que me interesa muchísimo. Y yo puedo hablar de política cuando vea que la salud está como tiene que estar, cuando vea que no hay tantos muertos de chicos chiquitos, cuando vea que no están atacando a la gente que está defendiendo a sus hijos en Jujuy contra las cosas que arruinan la salud. Si no, no se puede hablar de política. Yo creo que la política es algo que en este momento está vacía de contenido. Creo que el 8N va a haber mucha gente que no es de partidos políticos, que trata de que nadie hable diciendo barbaridades, que lo que quiere es justicia y democracia, porque estamos perdiendo las dos cosas. 1 + 1 = 3 Metro. Los viernes 21 a 30 horas por Canal 13 de Multicanal y Cablevisión. Algo que le tocó gobernar en la Argentina con un periodo muy duro, saliendo de la principal crisis sociopolítica y económica que tuvo la Argentina, que fue el 2001, con una política que empezaba a crecer, pero que tomó una política económica acertada para el momento y que sin duda fue ratificado por la gente. Ingresa con un poder, si quieres, diezmado, pues no había ganado una elección con mucha cantidad de votos, sino había sido segundo, renuncia el primero, que era Carlos Menem, y a partir de él creo que toma un liderazgo muy fuerte y que va a dejar uno de los sismos, por lo menos los 12 años que le tocó gobernar al kirchnerismo, ¿no? ¿Qué diferencias ve entre Kirchner y Cristina Kirchner? Yo creo que por lo menos uno lo que puede ver de afuera, pero digo, eso es lo que están más cerca, que tal vez había siempre una etapa más de negociación con Néstor Kirchner. Participa opinando en 1 + 1 = 3 a través de Facebook. Búscanos como 1 + 1 = 3. Le das clic en me gusta y listo. También podés hacerlo a través de Twitter, @1 + 1 = 3 OK. ¿Cómo ves la realidad hoy políticamente desde el punto de vista de la continuidad de la gestión de gobierno que dejó Néstor Kirchner? Bueno, yo creo que la figura de Néstor Kirchner va a quedar seguramente como un hito en la historia política y socioeconómica de este país. Puso una bisagra en términos políticos y sobre todo terminó con el ciclo de desquicio neoliberal que se inició con la dictadura e hizo que un país que tuvo 6% de pobreza con la última encuesta permanente de hogares con Perón vivo en 1974 llegara a 54 puntos en la salida de la convertibilidad y de 15 puntos de informalidad, por nombrar algunos indicadores, llegar a tener 55 puntos de informalidad laboral. Para no hablar de situaciones de indigencia, el 30% de los argentinos cuando Néstor Kirchner recibe el país estaba por debajo de la línea del hambre. A mediados de los 70 ese indicador estaba en el 3%. Eso fue lo que hizo el neoliberalismo con el país. Kirchner suspendió ese formato de acumulación en términos socioeconómicos y al mismo tiempo restauró autoridad presidencial, unificó al Partido Justicialista y le dio volumen institucional a un país que estaba desquiciado en sus formas representativas. No nos olvidemos que cuando él asume todavía estaba en vigencia la consigna de que se vayan todos. O sea, efectivamente había ahí una resolución de crisis de representación que Néstor Kirchner, con su formato y su especificidad, la logró resolver. ¿El neoliberalismo incluye a Carlos Menem?
Por supuesto, yo creo que fue una etapa claramente de profundización del esquema neoliberal que fundó la dictadura. ¿Es el mismo Menem que ponderaba Néstor Kirchner en Santa Cruz en el informe? Néstor Kirchner era gobernador durante la etapa donde el presidente Menem, por el voto popular, fue electo presidente. No había ninguna forma de efectivamente confrontar desde una gobernación como la de la provincia de Santa Cruz con el poder central. Lo que hizo Néstor Kirchner fue, obviamente, hacer lo que el tablero institucional marca, lo que no significa haber adherido, porque no lo hizo en ningún momento, al ideario menemista, que por otra parte fue también plebiscitado por la gente, por lo tanto tenía legitimidad. ¿Era un hombre contradictorio o cambió de acuerdo al momento histórico que se estaba viviendo? Cambió de acuerdo al momento histórico que se estaba viviendo, pero no por eso fue contradictorio. Yo creo que todo gran político obviamente tiene uno de sus atributos centrales es observar el momento histórico que se vivía, adecuar sus políticas de acuerdo a las circunstancias históricas y a la coyuntura que se está viviendo. Eso no lo hace más contradictorio. Pensaba un poco en el que se vayan todos, ¿no? Esta idea que había en ese momento y la militancia que podemos ver en este momento. Y mucha gente dice que en realidad esto se lo deben a la figura de Néstor Kirchner. ¿Él pensaba que la militancia era importante para construir un partido? Bueno, tenía como uno de sus objetivos centrales restaurar la figura del militante. Estaba muy despreciada. Recordemos que en un momento la figura del militante fue duramente menoscabada, sobre todo por la ideología del neoliberal, que transformaba rápidamente, valoraba más al tecnócrata político que al militante comprometido, cosa que se logró revertir. Y eso es un bien no solo para el kirchnerismo, para el conjunto de las fuerzas políticas que creen en la militancia y en la incorporación, sobre todo de sectores juveniles a la participación política. 1+1 Radio, con la conducción de Santiago Cunio. Política, actualidad, deportes, espectáculos. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Escucha Cadena 1, AM 1240. El tipo que militaba todo el día, que invitaba a militar, ahí recién contaba Artemio, que él incentivó mucho militancia y me parece que es así. Era un tipo cálido. Era porque uno desde el primer momento con la asunción de la banda uno podía pensar si era rebelde, Sí, no tenía que ver con las reglas, no le gustaban. Sí, de los era una imagen, no era así. Que yo traté y conocí argentinos, incluso algunos del exterior. Sí, era así, era sorprendente al principio, después uno se fue habituando, pero era así, ¿no? En primer lugar, nunca tuve en contacto con el expresidente, no puedo hacer ninguna observación de tipo personal, simplemente señalo lo siguiente: no es Kirchner el que cierra el periodo neoliberal. El periodo neoliberal se cae solo con la bancarrota del 2001. Y Kirchner, que era un neoliberal, privatizó el Banco de Santa Cruz, entregó, sin que nadie se lo pidiera, no se lo pidió a Menem, lo hizo él, que ayudó y fogoneó a la privatización de YPF. Se encontró, como todos los políticos argentinos, que el sistema que ellos defendían quebró. Y entonces podemos decir que operó como presidente, lo intentó hacer Duhalde, pero fracasó y no pudo continuar. Operó, digamos, como el síndico de una quiebra. Es decir, ¿qué hacemos con esta quiebra general? Yo digo, un par de años más tarde, el país sigue en quiebra. Vemos el sistema energético, está totalmente quebrado. El sistema de transporte, el financiamiento del país. 1+1 Metro. Los viernes 21 a 30 horas por Canal 13 de Multicanal y Cablevisión. Estoy aquí representando a las madres, por supuesto, en un plano completamente distinto de lo que hemos oído de estos señores y señoritas. La verdad que nosotros a Kirchner seguimos sintiendo su falta. Estos 2 años nos parece mentira, porque llevamos 35 años en la calle luchando y pidiendo, y el único que nos escuchó, el único, no sé por qué motivo nos habrá escuchado, pero nos escuchó, nos dio resultados, nuestros pedidos los escuchó, y cada vez que solicitábamos ser recibidas por algún problema verdaderamente
delicado, él nos escuchaba, nos prometía y por lo general cumplía. Participa opinando en 1+1 a través de Facebook. Búscanos como 1+1. Le das clic en me gusta y listo. También podés hacerlo a través de Twitter, @1+1 OK. Me parece que hay que explicarlo diciendo que entre otras cosas se gana porque ellos han sido candidatos y no sacan votos. Si había 200.000 personas yo no nunca fui votaron. candidato. Entonces, Habla de la oposición. no. Perdón, No, yo quiero aclarar algo. No, pará, yo te escuché, pero tratemos de escucharlo. Te estás equivocando, yo no soy candidata de ningún partido Pero fuiste. político. No de un Pero partido ahora político. que no hay elecciones, más vale que no sos candidata, pero No, cuando hubo elecciones, bueno, tampoco no, antes. acláralo después porque Pero- yo te escuché. No, pero vos sos periodista y tenés que saber está bien, que vos sos Pablo candidata y Lanús tenés que hizo- saber que cuando sos candidata esa es política. Entonces, si había un 30% que votó a Cristina, yo lo que le plantearía, como dirigentes políticos respetables, incluso yo voto en Entre Ríos, si no, 94%. probablemente hubiese votado por Cherasni, no por usted porque iba con Redrado, pero y con de Narváez. Eso me parece preocupante. Bueno, ahora, Me ganaron las banderas, el matrimonio gay, las drogas, Bueno, por el eso, aborto, por eso, todo por eso. me lo ganaron. No coincido en la parte, digamos, otro Ya lo enfoque hizo con la inseguridad, por ejemplo, pero sí en varios de tus planteos y de tus planteos liberales. Me parece que es un liberalismo más honesto que una derecha muy trucha, como es el caso, por ejemplo, de el partido político, no sé cómo se llama. Pero ganaron por la economía, ahora, Lucas. El está kirchnerismo bien, ganó por la pero economía. déjame Sí, terminar. sí. Me parece que los sectores, no importa cuántos sean, ojalá sean muchos, es necesaria la participación, pero los sectores que van al cacerolazo, sea convocado por el PI, digamos, el partido de Internet parece que existe, hay que encontrar un cauce. Entonces me parece que los sectores de la oposición, sobre todo los que no pudieron obtener ni siquiera cargo legislativo por falta de votos, deberían aprender, y en vez de la candidez de las redes sociales y darnos lecciones a los periodistas militantes que no somos candidatos, deberían buscarle la vuelta, y es más, yo aprovecharía para convocar a esos ciudadanos que no se sienten representados a que los voten, a que voten a la oposición, y en todo caso vean si se unifican o si usted logra ser diputada, pero es necesario que eso encuentre un cauce institucional, porque el partido de Internet no existe, porque no hay más salida que la democracia. Entonces, y si no se unifican los reclamos, si no hay un petitorio, si no Chavo, hay un ¿vos estás de petitorio... acuerdo en eso? No, ¿Ustedes son no. el partido de Internet? No, el partido de Internet no, porque dentro de la protesta del cacerolazo son un montón de sectores que confluyen con un solo objetivo, que es reclamarle al gobierno cosas que no está haciendo. La inseguridad, la inflación, el cepo al dólar. ¿Ustedes por qué le ganan en Capital? Ellos le ganan en todo el país. ¿Ustedes por qué le ganan en Capital? Porque tenemos una propuesta mejor que el kirchnerismo. Cada vez que el PRO PRO fue, o sea, alternativa al kirchnerismo, le ganó. ¿Ustedes le van a ganar en La Matanza? ¿Pueden exportar el modelo macrista a La Matanza? Absolutamente, la gestión de Buenos Aires es buena, el porteño sigue acompañando el 65%, y cada vez que Macri fue la alternativa a este kirchnerismo, que ahora será cristinismo, siempre se le ganó en Santa Fe, se le ganó en Vicente López. Si podemos construir Kunkel, el Cancagullo, Delía. Acá dijeron que son peronistas y no kirchneristas, para ser honestos intelectualmente. Acá todos reivindicaron ser peronistas y no kirchneristas. Dijeron que el creador del kirchnerismo era Alberto Fernández. Son palabras de Kunkel. No, es todo, o sea, más de la mentira del mismo relato, que se esconden todos bajo la bandera del peronismo. Yo creo que no representan ni la esencia del general Perón, ni la base de toda la doctrina peronista, que era la justicia social, el trabajo. Esto es clientelismo con plata de la gente, un populismo. Fanny, ¿querías agregar algo? Justo te... No, creo que no hace falta. Todo el mundo sabe que... Yo quisiera agregar, porque yo estoy de acuerdo con él en algo que dijo. El cordobazo, el rosariazo. Escuchen. No la minimizo, por el contrario, convoco a que lo voten, a que se integren al Partido Liberal Libertario o al partido, ¿cómo se llama? El de... Pero te digo, el partido que vos estás... Pero lo que tenemos que hacer... Dejalo al Chino, porque lo dejaste ahí. A ver, Chino. Yo voy a coincidir con Lucas en lo siguiente. Yo creo que... Dejalo que coincida. Claro, va a coincidir, claro. Vamos a escucharlo. Estas movilizaciones, como la del 13 de septiembre o la que se viene el 8 de noviembre, es cierto, él tiene razón, son movilizaciones que van sin consignas y que no tienen liderazgos políticos, no, tiene 200 consignas que es lo mismo que ninguna. O tiene políticos sin voto ni partido, como Patricia Bullrich.
1 más 1 3 Radio, con la conducción de Santiago Cunio. Política, actualidad, deportes, espectáculos. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Escucha Cadena 1 AM 1240.